Ok, estamos. Bueno, estimados colegas y amigos, vamos a continuar con el programa. Y en este programa, en esta oportunidad, vamos a escuchar un poco el contrapunto respecto a la presentación de Gonzalo Simón, esta perspectiva de la ISAPRES que es tan interesante y que nosotros tanto agradecemos que Gonzalo nos las comparta. Pero ahora vamos a ver una mirada distinta y una mirada que me obliga a una particular presentación. Esta presentación originalmente estaba pensada para que Patricia Frens, directora de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile, hiciera esta presentación. Para quienes no lo saben, ella está en una situación compleja, tuvo un accidente cerebrovascular el jueves pasado, tiene un pronóstico tremendamente reservado y por supuesto que eso nos obligó a buscar. Me molesta a mí el concepto de reemplazante, porque también creo que en este sentido somos particularmente afortunados, porque Francisca Crispi, que aparece, digamos, en lugar de Patricia, ella es profesora de Políticas Públicas y Gestión de la Universidad de Chile, de la Escuela de Salud Pública. Es parte del equipo de Patricia, y evidentemente ella era parte también de la comisión en la cual se trabajó este tema y que ella va a presentar. Aprovechamos de mandarle un saludo a los colegas de la Universidad de Chile que están en una sala reunidos. Verónica Iglesias, su directora subrogante, subdirectora en propiedad, pero hoy día está haciendo todos los esfuerzos por llevar de mejor manera el trabajo en la Escuela de Salud Pública. Óscar Arteaga también, secretario ejecutivo de la red de centros formadores de salud pública, que también está en esto, y le mandamos a ellos un fuerte saludo y seguimos en la esperanza de la fuerza y la resiliencia de Patricia, la confianza del equipo médico que la asiste, y esperemos que pronto podamos nuevamente compartir con Patricia. Por lo tanto, en ese contexto, yo voy a dejar acá a Francisca Crispi para que nos pueda hacer esta presentación. Y luego vamos, Francisca y Gonzalo, se van a sentar, vamos a hacer las preguntas de sus dos miradas. Francisca, por favor. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Bueno, partir por recordar y mandar nuestro cariño a la distancia a la doctora Patricia Frens, quien fue convocante de esta comisión de la cual yo voy a presentar la propuesta y que su estado de salud nos tiene profundamente afectados a toda la Escuela de Salud Pública, yo creo que a todos los actores de la salud pública del país que han trabajado con ella. Bueno, yo soy Francisca Crispi, como Ricardo me presentó, soy médica, soy académica de la Escuela de Salud Pública de la Chile y hoy día les vengo a presentar la propuesta por una reforma integral al financiamiento de la salud en Chile que generó una comisión convocada por la Escuela de Salud Pública y el Colegio Médico. Bueno, vemos que dentro de los miembros de la comisión se hizo invitación a distintas personas que habían participado en propuestas previas, entre ellas Patricia Frens, que fue convocante con Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico. Vemos, bueno, hay distintas personas en las cuales se encuentra Ricardo Yarzún, que fue parte muy importante de la comisión, ya que se buscó además que no fueran personas solamente de la región metropolitana, como a veces caemos en ese pecado. Estuvo Ricardo Yarzún y Mario Parada, que es de Valparaíso, quienes yo creo que jugaron un rol importante en poder generar una propuesta que sea geográficamente adecuada. La metodología de trabajo, bueno, la comisión sesionó durante abril y mayo de este año, posterior a la generación de un documento que había sido propuesto por el Departamento de Políticas y Estudios del Colegio Médico sobre financiamiento, que sentaba un poco las bases de los principios de la seguridad social que deberían orientar una propuesta. Las sesiones de esta comisión no pretendían
generar un producto que fuera desde cero, sino que tomando en consideración tanto la historia de nuestro país como las propuestas que habían generado comisiones anteriores y en comparación con la política internacional y qué ha pasado en otros países en los cuales se ha implementado uno u otro modelo de los cuales han sido propuestos. Bueno, la metodología de trabajo de la comisión, primero se generó un diagnóstico del sistema de salud, que lo voy a presentar brevemente, yo creo que va a ser bastante compartido por todos acá en el auditorio. Luego se generó un análisis de las propuestas de reforma que habían sido generadas para finalmente generar una propuesta desde este espacio. Y bueno, partiendo por el diagnóstico, que es breve, vemos que en Chile, en un primer lugar, tenemos un insuficiente gasto público con un alto gasto de bolsillo. Ya vemos en este recuadro que el gasto público es de un 30%, alrededor de un 30%, lo que es muy por inferior con respecto a los países de la OECD. Ayer lo conversábamos en la comida, como Chile tiene una deuda muy grande en términos de cuál es la inversión pública o fiscal que ha puesto para el sistema de salud. Y eso genera un gasto de bolsillo que es muy alto, es mayor a un 30%, siendo que el promedio de la OECD es alrededor de un 19%. Este gasto de bolsillo, ¿por qué es tan dañino para nuestro sistema de salud, para nuestra población en general? Es porque este es un gasto profundamente regresivo, o sea, las personas con menores ingresos, este gasto representa una proporción mayor de su ingreso y esto genera inequidades que vamos a ir viendo durante todo el diagnóstico, que es uno de los problemas fundamentales. Vemos que dentro del gasto de bolsillo, uno de los mayores componentes es el gasto de medicamentos, que también debemos hacernos cargo como diagnóstico. Y en un segundo lugar vemos que este sistema de salud que tenemos tiene una estructura que es segmentada y fragmentada. Ya esta segmentación y fragmentación es algo que ha caracterizado a nuestro sistema de salud, incluso antes de la reforma que se generó en la dictadura. Vemos que actualmente tenemos a la población dividida en distintos seguros, que son FONASA, ISAPRE, de las Fuerzas Armadas principalmente. Y esta segmentación lo que genera es que haya segmentación por riesgo, o sea, tenemos en un lugar que son las ISAPRES, las personas con menos riesgo de enfermar, tenemos a las personas más jóvenes concentradas en este seguro, que mediante la desregulación de cómo compiten ambos seguros, ha generado la posibilidad para las ISAPRES para concentrar a esta población de menores riesgos y tener al mismo tiempo unas utilidades que se condicen con tener a la población con menor riesgo de enfermar. Vemos por otro lado, tenemos a FONASA, que es el seguro público, tiene alrededor del 80% de la población adscrita a él, y vemos que es un seguro que actúa con lógicas solidarias, todas las personas reciben en FONASA según no su capacidad de pago, sino que según su necesidad. Y este seguro público lo que hace es además recibir, FONASA no le puede negar la entrada a ningún ciudadano o ciudadana, lo que genera que FONASA va concentrando tanto estáticamente como dinámicamente a las personas con mayores riesgos de enfermar, a las personas con mayor prevalencia de enfermedades crónicas y las personas con mayor edad. Esto lo que genera esta estructura segmentada es generado por lo que se llama la selección de riesgo, que es como las ISAPRES seleccionan a las personas que les van a dar más utilidades o mejor desde el punto de vista de que van a utilizar menos el sistema de salud. Y ahí hay algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, FONASA tiene una proporción de adultos mayores que es 3 veces mayor al de las ISAPRES. Y esto es súper importante porque vemos que la mayoría de los gastos en salud se concentran en un 10% de la población. ¿Ya? Si nosotros pudiéramos ver todo el gasto en salud, el 90% de la población utiliza un porcentaje del gasto que es muy menor, pero hay un 10% de la población que concentra la mayoría del gasto. Esto se ve tanto en Chile como a nivel internacional. Entonces, si yo tengo un sistema que puede dejar de lado a las personas con mayor riesgo de enfermar, vemos que tiene mucha posibilidad de poder generar altas utilidades, como lo generan las ISAPRE hoy día. Y también vemos que esto, a largo plazo, amenaza la sostenibilidad financiera del seguro público, como hemos visto ha sufrido FONASA. Y bueno, vemos que esto también es con respecto a las enfermedades crónicas y también con respecto a otros, porque el riesgo de enfermar no es solamente por respecto a la edad o con respecto a la prevalencia de enfermedades, sino que también con respecto a las condiciones socioeconómicas. Entonces vemos que, por ejemplo, FONASA, un 56% de las personas
han completado la educación superior, mientras en las ISAPRES un 92% de las personas han completado la educación superior, que también nos va construyendo este riesgo de enfermar que es diferencial. Esta selección de riesgo también, como bien venía diciendo, tiene un componente que es dinámico. ¿Por qué? Porque la falta de regulación lo que genera es que las personas jóvenes se cambian o entran a las ISAPRES en su periodo en el cual tienen menor riesgo de enfermar, pasan sus años de vida con menor uso del sistema y con mayores aportes al sistema en las ISAPRES, y luego de estos años en los cuales aportan con poca utilización del sistema privado, cuando enferman o envejecen, vuelven a FONASA porque no pueden seguir pagando la cotización o porque, porque puede aumentar la prima y también se les hace imposible pagar. Esto amenaza la sostenibilidad financiera de FONASA y genera al mismo tiempo las grandes utilidades a las ISAPRES que han ido aumentando en el tiempo y que tanto disgusto provocan en la población. Y bueno, vemos que esta situación, este sistema desregulado, segmentado, ha generado una crisis de legitimidad de las ISAPRES que hoy día es tan grande que hace que hasta que todos los actores estén de acuerdo que el sistema necesita una reforma. ¿Qué tipo de reforma? Es lo que no nos hemos puesto de acuerdo, pero sí estamos seguros de que cierta desregulación de cómo funciona este sistema que ha generado tantas inequidades es algo que no podemos seguir tolerando. Entonces vemos cuáles son los principales temas que les criticamos hoy día a cómo funciona nuestro sistema que ha permitido que las ISAPRES funcionen de cierta manera. Es, por ejemplo, la discriminación de riesgo por edad, por preexistencia, por sexo o género. Vemos que la ISAPRES usan esta tabla de factores para calcular la prima, que, por ejemplo, la discriminación por sexo ha sido... a nivel internacional, la Corte Europea prohibió la discriminación por sexo para el cálculo de los planes y nosotros seguimos en un país donde se siguen cobrándole más a las mujeres por los planes solamente por el hecho de ser mujer. Luego vemos también que han habido un aumento en el precio de los planes, un alza que es unilateral, o sea que es por la aseguradora. También la integración vertical, que a pesar de estar prohibida por ley, que esta es la integración entre las aseguradoras y los proveedores, que está prohibida por ley, pero se hace de todas maneras a través de los holding económicos que conocemos, los cuales son los mismos dueños tanto de las ISAPRES como de los proveedores, y esto también genera disgusto. Luego, los mecanismos de pago a proveedores, que si bien ha ido mejorando, hay un mecanismo de pago que es predominantemente por prestación. Eso lo que genera es un incentivo a la sobredemanda, ya que a los profesionales les pagan mientras más procedimientos hagan, entonces eso, como vemos, no promueve mucho la contención de costos. Y también, como ya mencionaba Gonzalo, vemos la cautividad de los afiliados, o sea, esto de la libertad de elegir, en cual todos podemos elegir nuestro seguro, este cuento de la libertad de elección, no es tal, ya que la mayoría de las personas no pueden elegir en qué seguro estar, ya sea por su condición socioeconómica o porque están amarrados a cierto seguro, ya que sus preexistencias no lo dejarían estar en otro. Toda esta configuración del sistema lo que genera son inequidades de acceso que son bien indignantes. Vemos que hay un 30% menos gasto per cápita en FONASA que en ISAPRES, que se plantea como que hoy día se ha ido equiparando. Aunque fuera igual el gasto en ISAPRE y FONASA, esto sigue de todas maneras siendo injusto, ya que, como vimos, FONASA tiene un perfil de riesgo que es mucho mayor, por lo que necesita un gasto que es mucho mayor al de la ISAPRE y no, por lo que el gasto que sea igual no nos tiene que dejar contentos ni satisfechos. Luego vemos que menos de un 50% de los médicos tiene horas en el sistema público, en el sistema que atiende a un 80% de la población. Esto lo que genera es la lista de espera, por ejemplo, que tanta afecta la calidad de atención de las personas. Vemos, hay muchas cifras, pero hay 400 días de espera para cirugías no GES en promedio. Y esto, varía, es un promedio, por lo que puede la persona esperar mucho más que eso. Y todo esto configura un sistema que es profundamente desigual y que nosotros como comisión creemos que tenemos que generar una alternativa para que esto deje de suceder. La propuesta de la comisión se basa en los principios de seguridad social que creemos deberían orientar cualquier propuesta de cambio al sistema de salud. Estos principios, como por ejemplo la universalidad, o sea, que todos estemos cubiertos por el sistema de salud, la integralidad,
la equidad, o sea, que todos reciban según su necesidad y no su capacidad de pago, es algo fundamental. Y creemos que cualquier propuesta que nosotros generemos debemos evaluarla con respecto a estos principios y no otros intereses de los actores involucrados. Bueno, vemos que la propuesta tiene 4 pilares. El primero es el fortalecimiento del seguro público de salud. Ya es fundamental que si es que nosotros queremos un sistema en el cual todas las personas estén cubiertas y que haya real acceso, donde hoy día tenemos un 80% de la población es en el seguro público y creemos que se condice con esto que lo tengamos que fortalecer. Ya un fortalecimiento real del seguro público creemos que necesita una modernización de la institucionalidad. Creemos que FONASA necesita una nueva estructura de gobernanza con mayor autonomía, transparencia y participación social que hoy día estaba ausente de la gestión. También mejoría los procesos de gestión interna y sistemas de información en curso. Necesitamos que FONASA tenga la información suficiente para poder tener una inteligencia sanitaria que sea superior. Y fortalecer la función de compra a través de la concentración de procesos de compra en mecanismos de pago basados en resolución de problemas. Ya acá tenemos altas personas, veo en el público, que han sido directoras de hospital y que yo creo que podríamos generar una discusión interesante sobre cómo los mecanismos de pago que ha tenido FONASA no han sido los más eficientes en términos de la contención de costos que han seguido subiendo. También no es posible el fortalecimiento del seguro público sin incrementar el financiamiento a través de las fuentes progresivas. ¿Cuáles son las fuentes progresivas? Las fuentes de mayor progresividad son los impuestos generales. ¿Ya? Lo que plantea la Comisión es poder ir aumentando progresivamente los aumentos generales. Hoy día tenemos que el gasto público es alrededor del 4% del PIB. Creemos que es muy necesario que vayamos aumentando por lo menos hasta un 6% y ojalá llegar al 8% en el largo plazo, ya que no podemos hablar de fortalecimiento del seguro público y esto lo tenemos que exigir. Ahora, por ejemplo, en las propuestas del Acuerdo Nacional, que se habla de modernización de FONASA, se habla de fortalecer FONASA, pero si no hay un aumento decidido del financiamiento de aportes fiscales hacia el seguro público, esto no es imposible fortalecerlo y esto tiene que ser un piso mínimo para poder empezar a hablar de que estamos con el seguro público y lo queremos fortalecer. Luego de este fortalecimiento lo que planteamos es una universalización del seguro público. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? De que todas las personas pasemos a ser parte de FONASA. FONASA sería el seguro de toda la población y las ISAPRES pasarían a ser un seguro complementario. Ya esto puede sonar muy radical quizás, pero es la situación de la mayoría de los países desarrollados. Esta opción que tenemos en Chile de poder dejar el seguro público, que es el seguro estatal, y tener como sustituto un seguro privado es una excepción a nivel mundial. Hay muy pocos países que dejan a las personas salir de este seguro público para unirse a un sistema privado como lo hemos vivido en Chile y que ha generado una segmentación que es lo que hemos visto. Ya creemos que la generación de un seguro público que unifique todos los aportes, unifique las cotizaciones que hoy día son de carácter individual, porque yo me puedo llevar mi cotización al sistema privado, creemos que es fundamental para poder lograr un seguro que sea equitativo, y el seguro único lo que nos beneficiaría sería de una función de compra que sería unificada, por lo que podría tener una mayor capacidad de negociación con los proveedores, que se ha visto también a nivel internacional, que es algo que es positivo con respecto a los seguros únicos. Vemos que es necesaria la convergencia hacia el seguro nacional con cobertura universal que incorpore a todos los ciudadanos. Acá muchas veces se da la discusión entre si es que queremos un seguro de salud o un sistema de salud. Esa discusión es difícil llegar a un puerto porque hay ciertas diferencias, pero lo que sí estamos claros es que sea seguro, sea sistema, lo importante es que este seguro cubra a toda la población independiente de cualquier característica y sin necesidad de afiliación, o sea, que sea automático que todas las personas en el territorio nacional sean parte de este seguro público sin discriminación, porque esto va de acuerdo con el entendimiento de salud como derecho. Bueno, así quería, no sé si se puede leer muy bien, pero vemos que los aportes de salud estarían unificados, tanto las cotizaciones, que es el 7%, como los aportes fiscales en el Seguro Nacional, y aportes complementarios podrían ir a seguros complementarios, que sería el nuevo rol que tendrían las ISAPRES, como la mayoría de los países vemos que son desarrollados.
También como comisión se había planteado la generación de un plan de salud universal. ¿Cuál es la idea de este plan? Es poder aumentar la capacidad de respuesta de FONASA a través de ir fijando cada vez mayores estándares para el seguro público. Este plan de salud, creo que la característica fundamental es que no sea reduccionista, o sea, no sea un plan de salud básico de ciertas prestaciones, no sea un plan de salud que incluya, por ejemplo, solo el GES, sino que incluya una cobertura amplia de prestaciones que son los servicios que hoy día da el sector público, la modalidad de atención institucional, la modalidad de libre elección, la ley Ricardo Soto, el GES, por supuesto, el seguro de accidentes catastróficos. Vemos que todo eso lo tiene que incluir este seguro público como un mínimo de prestaciones que va a generar y ir aumentando cómo le ponemos plazos a estas prestaciones para que aumente la calidad del seguro y que realmente entregue protección oportuna no solamente para las patologías de GES, sino para un rango mayor de prestaciones. Y bueno, ¿cuál es el rol de los seguros privados en la propuesta? Vemos que abandonan el rol de sustitutivo, o sea, ya las personas no podrían dejar el seguro público, todos estaríamos cubiertos por el seguro público, pero las personas, por ejemplo, que quieran mejor hotelería o que quieran ciertas... Por ejemplo, hay países donde la cirugía estética no está cubierta por el seguro público porque se decide no priorizar. Los seguros complementarios lo podrían cubrir perfectamente y podría ser un rol, o también, como decía, la mejor hotelería. Estos se transformarían a seguros complementarios o suplementarios y también se necesitaría una regulación para la protección de las y las usuarias. Vemos que hoy día los seguros complementarios existen en el país, pero hay una desregulación tal que también implican una falta de protección a los usuarios que no podemos permitir. Bueno, vemos que el impacto de la reforma, creemos que podría tener un gran impacto en mejorar la calidad de las personas que reciben prestaciones de FONASA. También una mayor protección financiera para la población en general, que hoy día tiene muchos riesgos y que no se siente protegida por ninguno de los seguros, ni el seguro público ni el seguro privado. Una mayor eficiencia a través del modelo de pagador único. El modelo de pagador único ha sido implementado en variados países, los seguros únicos de salud. Vemos variados ejemplos que han pasado desde multiseguros a modelos de pagador único, viendo los beneficios que esto tiene en términos de cómo hay un poder de compra que es mayor y hay una mayor eficiencia financiera. Vemos que los modelos de seguro único son los que tienen menores gastos administrativos. Que hoy día, por ejemplo, las ISAPRE tienen un gasto administrativo que es muy alto, hay gasto en publicidad, hay gasto en atraer afiliados, que un seguro único no tiene ese gasto se reduce a menos de un 2% en los países que lo han implementado. Luego, un punto fundamental de esto es fin a la segmentación y fragmentación que tanto nos daña como país. Ya vemos que en un seguro único podríamos hablar de realmente acceso a la salud según necesidad y no según capacidad de pago, lo que está, yo creo que en el fondo de la insatisfacción que tenemos con el sistema de salud, y lo han mostrado variadas encuestas de opinión, en cómo las personas sienten una profunda injusticia en el cual la salud no sea un derecho y que esta dependa de mi capacidad de compra. Vemos que existe una amplia experiencia internacional de esquemas de aseguramiento múltiple, como les contaba, y segmentados que han pasado a seguros nacionales, por lo que esto es una propuesta que es posible y que con una buena planificación de la transición se podría generar una transición planificada bajo principios de la seguridad social. Y acá es muy importante ir evaluando cada una de las propuestas de reforma para ver si es que nos acerca a un seguro que sea para todos o si nos aleja de eso, nos acerca a otras alternativas. Por lo que es muy importante que podamos evaluar eso con mucha detención, evitando el estancamiento en pasos intermedios y siempre teniendo una mirada integral del sistema de salud. Cada uno de los puntos principales de la comisión y que ha sido un punto de consenso en todas las comisiones presidenciales, ya sea de la izquierda o de la derecha, es que es necesario una reforma integral al sistema de salud. No podemos ir reformando por parches, no podemos reformar al sistema de ISAPRE, ya que aisladamente, ya que lo que pasa en un sistema afecta al otro. Por lo que si queremos una reforma integral al sistema de salud, lo que tenemos es que mirar el sistema en su conjunto y generar una transición planificada hacia donde queremos llegar, no haciendo una reformita por acá y otra por allá. Bueno, y como comentario final, emociona mucho esta discusión que se generó con Patricia en la comisión de la escuela con el Colme. Vemos que como comisión hay una esperanza, yo creo que es compartida por muchas personas en este auditorio, de que estamos en un momento histórico en el cual
podemos lograr una reforma del sistema de salud. Y esta reforma del sistema de salud podemos elegir, estamos en un momento de elección como sociedad, si es que vamos a permitir que la salud siga siendo un derecho que se compra por capacidad de pago, o elegir si es que la salud va a ser un derecho para todos y todas, con un seguro que sea único y que respete el acceso por necesidad y no por capacidad de pago. Creemos que esta es una elección fundamental como país, si es que vamos a tener un seguro en el cual cuidemos los unos a los otros a través de un seguro único, o si es que vamos a seguir con esta fragmentación en los cuales podemos acceder a distintas calidades de seguro según cuánto podemos pagar o no. Con respecto, me gustaría, como último comentario, hablar sobre los multiseguros y cómo en países donde se han implementado, países desarrollados como por ejemplo Alemania, que tiene un sistema de multiseguro, el sistema de multiseguro podría funcionar si es que yo puedo distribuir los recursos entre estos seguros de manera justa. O sea, si es que yo tuviera la capacidad de distribuir entre todos los seguros, según la capacidad real de enfermar, según la probabilidad de enfermar entre todos los seguros, podría ser un buen modelo. El problema es que en todos los países que se han implementado los multiseguros, ninguno ha sido capaz de redistribuir los fondos realmente ajustando por riesgo de manera adecuada. Vemos que en Alemania, a pesar de que tienen muchísima mayor información, tienen sistemas centralizados de información en el cual hacen unos ajustes por riesgos que son muy, muy sofisticados, aún así los seguros sociales siguen seleccionando por riesgo. O sea, es imposible eliminar la selección de riesgo cuando hay un multiseguro, y me pregunto si es que nosotros como país, con nuestra capacidad informática y con nuestra información que tenemos en este momento, somos capaces de generar un ajuste por riesgo en el cual no sigamos teniendo un sistema que segmenta y que genera resultados en salud tan inequitativos. Nosotros creemos que no. Por eso, con eso termino y muchas gracias por su atención. Y esa es la propuesta del colegio. Gracias, Francisca. Por favor, Gonzalo. Yo quisiera hacer un breve punto, digamos, en esta discusión y por supuesto recordar no solamente a Patricia, sino a Siche, la presidenta del Colegio Médico, que fueron estas dos grandes mujeres en este país, tan relevantes en la salud pública, y que nos convocaron a distinguidas personalidades, a un análisis, una cosa interesante que yo quisiera compartir con ustedes, porque en las sesiones que se tuvo, algunas presenciales, otras vía web, nos fuimos encontrando que la discusión no solamente es FONASA y SAPRE. Nos encontramos que las Fuerzas Armadas también tienen un sistema sanitario bastante complejo, hospitales muy complejos, una red también territorialmente a través de todo el país. Y esos son bastantes lucas, ¿no? También nos dimos cuenta que las mutualidades que supuestamente se preocupan de la salud ocupacional también concentran altos recursos, por lo tanto, aquí no solamente FONASA y SAPRE, como tradicionalmente se dan estas discusiones, sino que también hay otros actores, ¿no? Relevantes en nuestro país, y podemos buscar las maneras, ¿no?, de ir complementando esto. Bueno, solamente eso, ¿no? Yo quisiera dar la posibilidad a las preguntas. Gonzalo y Francisca, espera. Carlos, por favor. Psicólogo. Buenas tardes, somos la profesora de voy a contextualizar. Como hoy día la conversación sobre Almata y sus 40 años, sin lugar a dudas, Almata ya hace 40 años, la conversación que estamos teniendo hoy la identificó, y era que los costos de la atención de salud para los países más ricos y los países más pobres, sin lugar a dudas, debe aumentar, algo que, a pesar de lo que trató de hacer Almata y visibilizar hace 40 años, se sigue dando, ¿no? Generando problemas para las instituciones que van a financiar la salud. Y planteó como solución a ese proceso un foco principalmente en la promoción y la prevención en salud. He aquí mi pregunta. Ambos dos
y nos han planteado o nos han propuesto una conversación respecto de mirar un nuevo sistema de salud, ¿no es cierto?, con miradas distintas. Desde mi percepción, tengo la impresión de que se focaliza en aquello que Alma Ata planteó que no tenía que focalizarse, que era sobre el financiamiento de la salud y las prestaciones por enfermedad. Mi pregunta entonces, ambos modelos, ambas propuestas, ¿cómo proponen, cómo reflexionan, cómo miran el proceso de trabajar y focalizar el financiamiento, el gasto y todas las variables económicas en esta conversación sobre lo que Alma Ata, que yo coincido, no soy mucho más que un receptor 40 años después de esa conversación, sobre promoción y prevención? ¿Cómo este sistema, cómo las ISAPRES en esta nueva propuesta van a abordar la dimensión promoción y prevención en salud? ¿Cómo esta propuesta también que hace el Colegio Médico con el conglomerado de escuelas de salud del país, ¿no es cierto?, proponen esta conversación y no solo centrada en la atención, rehabilitación y asistencia de los usuarios, sin distinción de los criterios? Esa es mi pregunta. ¿Partimos? ¿Puedo agregarle Ya. una Dale. pregunta? Porque a propósito de la descripción que tú haces, Francisca, de los componentes que debieran tener, comillas, un plan mínimo garantizado, no mencionaste, pero supongo que está, lo que es el plan de salud familiar. Sí, de todas maneras. Entonces, en ese sentido, siendo eso así, de alguna manera responde en parte la pregunta del compañero de atrás. Y entonces, más bien la pregunta es cómo piensa, desde el punto de vista de la integración a un plan universal, el seguro privado, pensando en la mantención del seguro privado, que no considera una lógica de parecida al plan de salud familiar. Gracias, doctor Lastra. Bueno, yo parto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, este plan universal de salud universal, vemos que tiene como componente el financiamiento de la atención primaria y creemos que es importante que como la universalización del FONASA permite un esquema de prevención y promoción que sería mayor al que tenemos hoy día, en el cual vemos que la ISAPRE, el sistema privado, no tiene un enfoque preventivo. Han ido aumentando un poco la prevención, pero no es el enfoque principal. Vemos que en el sistema privado no hay atención primaria, como la conocemos. En el sistema público tenemos la atención primaria con este enfoque de redes que sin duda hay que potenciar y a través del financiamiento, si bien esta propuesta de financiamiento lo que hace es una respuesta al financiamiento más estructural, sí es fundamental que a través de esta universalización y a través del aumento del gasto podamos promover nuestra red de salud pública, fortalecerla y dar un mayor enfoque a la atención primaria como el enfoque de prevención y promoción. Si bien no es un esquema, o sea, no es uno de los centros de la propuesta por centrarse en la estructura a nivel más macro, ya que es una respuesta a la reforma que se estaba planteando por el presidente Piñera, vemos que sí es un componente fundamental que en la universalización del seguro y un aumento del gasto podamos también promover nuestras instituciones públicas como la atención primaria, que es es la base del sistema. Vemos que ayer discutíamos con Laura que quizás en la práctica no se ha manifestado así en el presupuesto que le damos, pero sí hay que reconocer que el sistema público tiene una red que a nivel latinoamericano es ejemplar y que lo que hoy día tenemos que hacer es fortalecer esa red y aprovechar la capacidad que ya tenemos armada con un mayor financiamiento y con una mejor gestión. No, por otro lado, dejarla de lado y quizás buscar otras alternativas de prestadores. Nosotros creemos que sería un error. Muy buena, encuentro muy buena tu pregunta y efectivamente yo creo que tenemos un problema como país en lo que tiene que ver con prevención y promoción. Personalmente creo que de los tres niveles clásicos de prevención primaria, secundaria y terciaria, entiendo que está apareciendo un cuaternario, pero soy ingeniero, no soy médico, no. Personalmente creo que por lejos es más importante la prevención y promoción al día de hoy, a las enfermedades que hoy día tenemos. El problema que hoy día tenemos, que traté de mostrarlo en la primera lámina, es una tremenda cantidad de factores de riesgo negativos en nuestra población que tenemos que tratar de cambiar. Eso creo que principalmente tiene que ver con prevención y promoción, no con secundaria y terciaria. Y la prevención y promoción
tiene un gran problema, creo que no es solo en Chile, en cualquier otro país, pero en Chile tiene un gran problema. Y ese problema tiene que ver con lo siguiente, que compite con la medicina curativa. Los recursos que se destinen a prevención y promoción necesariamente son recursos que se dejan de otorgar en medicina curativa. Políticamente, la presión no es por la prevención y promoción. Eso no quiere decir que cuando uno le pregunte a cualquier político si es importante, tremendamente importante. Si uno ve la cantidad de recursos que se están dedicando a prevención y promoción, son pequeñísimos comparado con el presupuesto total. Eso significa que lo que tenemos que cambiar, creo yo, es la institucionalidad. Y cambiar la institucionalidad significa reconozcamos que es importante la prevención y reconozcamos que tenemos que protegerla. ¿Y por qué tenemos que protegerla? Porque la medicina curativa da un resultado inmediato. La persona tiene un problema hoy día, se resuelve hoy día, la persona sale feliz hoy día. La prevención y promoción, la persona no tiene un problema hoy día. Y lo que queremos es prevenir que en 10, 15 o 20 años más tenga un problema. La verdad es que como presentación política eso es muy malo, no me sirve como resultado del día de hoy. Para eso, por eso digo, hay que tener una política fuerte y eso significa una institucionalidad fuerte. Y una institucionalidad fuerte creo que tiene que haber una institución en Chile que se dedique a velar por coordinar todas las acciones, que se dedique a pelear por el presupuesto que se tenga que destinar a la prevención y promoción y que se dedique a cuidar que se estén cumpliendo todas estas actividades. Por ahora a las ISAPRES, al sector privado, y yo creo que al FONASA también es lo mismo, quedan al mismo nivel, lo que se le ha encargado es el EMP, el examen de medicina preventiva. Eso en general es prevención secundaria. En general ya es algo que ya partió. Y si revisamos los resultados en ambos, en FONASA y ISAPRE, que son relativamente parecidos las coberturas que se alcanza, uno ve que las metas que se le establecen al examen de medicina preventiva para el FONASA y para las ISAPRE, porque es la misma meta como porcentaje de población, son, salvo la parte materno-infantil, que partió hace 50 años, el resto son metas muy pequeñas. Eso demuestra que no hay un gran compromiso por empujar que se alcance mayores coberturas en lo que a ese examen en particular se refiere. Y de nuevo demuestra que no hay una gran iniciativa, creo yo, estatal por empujar prevención y promoción y en general a la atención. Sí. Siguiendo su argumentación, señor Simón, ¿no? Para las ISAPRES la posibilidad de ampliar su cobertura de salud a la prevención y promoción de sus propios afiliados, teniendo hoy el esquema, sabemos que está en una pregunta, en un debate el futuro, ¿no? Pero en el hoy, ¿no es parte de los intereses que las ISAPRES perciben como un imperativo, una obligación? O sea, abrir su espacio de protección de sus asegurados afiliados en la dimensión, lo pongo en tensión porque las aseguradoras de salud norteamericanas ya en el año 97, 98 hicieron un estudio financiero, ni siquiera de salud, sino financiero, y se dieron cuenta que mientras más invertían en prevención de sus propios afiliados, sus gastos de aseguradoras de salud a futuro disminuían. Estoy usando parámetros netamente financieros, ¿no? Y es ahí cómo lo ven las ISAPRES como aseguradoras de salud en ese sentido. Sí, la dificultad es cómo empujar una cultura de prevención, cómo convencer a las personas. Han habido experimentos aislados, han habido ISAPRES que, por ejemplo, han establecido, un experimento de hace años atrás, que si la persona cumplía con un programa preventivo que se le establecía para ciertos grupos de diabéticos, para fumadores, etcétera, si se metían dentro de esos programas, se le daban ciertos beneficios por cumplir con esa... Y la verdad es que fue muy difícil convencer a las personas a que se subieran a esos programas y después a que se mantuvieran, porque al final lo que se le está pidiendo a la persona en la prevención es que haga un esfuerzo. El individuo tiene que hacer un esfuerzo porque tiene que ir a este programa y tiene que responder a ese programa, tiene que cambiar hábitos. Todos sabemos las dificultades que significa cambiar hábitos.
Por lo tanto, si no es una propuesta país de empujar todos hacia la prevención y la promoción y los controles de los diabéticos, etcétera, es muy difícil estos actos aislados que tengan muy buen éxito. Nosotros empujamos que sea más fuerte los estímulos. Nosotros creemos que si uno realmente cree en la prevención y la promoción, si realmente cree que tiene que cumplirse con los programas, las personas tienen que recibir un estímulo positivo, tienen que recibir un premio por cumplir con ese programa. ¿Y por qué tienen que recibir ese premio? Porque se supone que si están bien controlados, van a darle un beneficio al resto de la gente, porque van a estar menos enfermos ellos y además van a producir menos gasto, que el gasto lo pagamos entre todos. Y por lo tanto, aquella persona que cumpla con un programa de promoción, lo lógico es, por ejemplo, que pague una prima menor. Debería tener un incentivo positivo. O permitir, por ejemplo, que las ISAPRES puedan crear estos programas y premiar a sus cotizantes. ¿Cómo premiarlos? No solo con la prima, sino que decirle, si usted entra a este programa, los copagos por sus atenciones van a bajar. Le vamos a dar mayor cobertura, digamos, por lo mismo. Permitir que se pueda estimular. Hoy día la ley no lo permite, porque eso significaría discriminar entre diferentes grupos. La ley impide que se pueda hacer ese tipo de programa. Pero yo espero que si eventualmente hay una reforma ahora, esto ya se considere y realmente se pueda impulsar cambios de ese tipo. Gracias, González. Todos sabemos que la prevención y la promoción es un tema de contexto social y ahí los ingenieros y los médicos no se mueven muy bien. Habemos varios antropólogos disponibles. Perdón. Pásenle esta y dos preguntas más, por favor. Después Marcela Chao. Ya. Buenos días, me presento. Me llamo Aurora Ruiz, estudiante de odontología. Mi pregunta va para el señor Gonzalo Simón, que usted habló mucho de los estudios de salud en Chile, de lo que afectaba, por ejemplo, de la diabetes y todo eso, los porcentajes. Y me preguntaba para ustedes como ISAPRES, ¿qué están haciendo hoy en día? Porque escuché muchas cosas a futuro, que igual suena bien, pero quisiera saber qué están haciendo hoy día ustedes como ISAPRES para poder solventar esas carencias que están teniendo Chile. Bueno, en general los planes dan la cobertura. El GES ha sido un gran impulsor por dar ese tipo de cobertura. En el auge está establecido la cobertura de la diabetes. En la prevención del mismo auge está considerado los exámenes para poder revisar si la persona tiene o no factores de riesgo. Y todo eso es lo que está establecido como norma y como funcionamiento normal. Y eso es lo que hoy día están aplicando las ISAPRES. En general, las personas que están en una ISAPRE tienen acceso relativamente fácil a consulta médica, a atención de salud. Y lo que se ve es que la mayoría de las personas que tienen alguna enfermedad que requiere la entrega de algún insumo, en este caso la diabetes, de medicamento o de insulina, esas personas entran al auge porque van a recibir de vuelta, digamos, este beneficio que es la entrega de estos medicamentos, que en caso contrario no lo recibiría porque el plan normal no lo cubre. Entonces entran a estos programas y se mantienen dentro de ese programa, pero eso no obsta de que la persona igual mantenga a su médico en forma paralela, que es el que le controla y le da la tranquilidad y la satisfacción de que está funcionando en lo que a su enfermedad en particular se refiere. Ahora, empujar a las personas a incorporarse a un programa de tal manera de ser más cercano es lo que viene ahora. Lo que viene ahora es que hay un par de ISAPRES que están tratando de incorporar tecnología. En el caso de la diabetes hay unos equipos que se le entregan a la persona y esos equipos lo que van haciendo es llevando un control mucho más preciso de lo que le está sucediendo a la persona, y esa información es entregada a un centro central y la idea es poder responder con alguna indicación. No soy médico, insisto, en la indicación no sé si es comer, no comer, tomar agua, eliminar algo, etcétera, pero es ir llevando un control muy semejante a un control en tiempo real. Eso es lo que se está implementando. Insisto, creo que el ideal es no tener que llegar a esa situación.
creo que el ideal es tomar acciones previas a esa. Eso es para mí realmente prevención y promoción. Cambiar los hábitos de tal manera de no tener que llegar a la diabetes. Creo que ese es el camino más importante. Y ahí la verdad es que yo creo que el país entero no está haciendo muchas actividades. Gracias. Marcela Chau, directora del Departamento de Salud. Jefa, no directora. ¿Ah? Jefa, no directora. Hay una diferencia, lo siento. No, sí, está bien. Está bien. Y lo siento, Disculpa, de hecho. Mi lenguaje no anda tan actualizado. Oye, yo no sé, y tal vez porque somos menos, me voy a permitir más que hacer una pregunta, hablar más en confianza, digamos, de lo que siento. Ricardo, primero, muchas gracias por este esfuerzo de tenernos aquí congregados. Muchas gracias. Instituto de Salud Pública. Muchas gracias al Instituto de Salud Pública que tú representas. De verdad, muchas gracias porque me parece que esto nos hace bien. Segundo, quiero decir muchas gracias a la señora Alicia Pincheira y a don Jonás Díaz, que están hoy día aquí y que son representantes de los consejos de desarrollo local de 2 de nuestros centros de salud. Y que apunta a su presencia, justamente simboliza, creo yo, la invitación que nos hace la doctora Crispi en el último punto, que es invitar al debate social amplio de frente a la ciudadanía. La OMS dice que uno de los 3 factores claves para el desarrollo en salud, digamos, es la construcción de ciudadanía en salud, y la presencia de ellos aquí representa eso. Y yo de verdad que lo agradezco, me siento así como súper orgullosa de que estén aquí y agradecida de Ricardo. Eso, y yo creo que en la medida que haya estas reflexiones conjuntas, en que nos sentemos a conversar a nivel local, porque también creo que se hace desde los niveles locales el cambio, se puede hacer, y un poco en sintonía con lo que dijo el profesor Max Neff, que es desde la conciencia, digamos, lo que cuando la doctora Crispi nos invita a iniciar el debate social amplio, nos invita a desarrollar conciencia, que nos permita tener posturas críticas frente a las propuestas que parecen seducirnos, pero que nos pueden estar seduciendo equívocamente. Eso, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Laura Hernández, por favor. La última pregunta, o intervención también en Libertades para eso. Aló. Laura Hernández, sí, médico de atención primaria. Yo quería hacer un poco una reflexión también con respecto a unos datos que presentó señor Gonzalo, ¿sí? Que tiene que ver con los problemas de salud, ¿ya? Porque a veces aparecen algunos indicadores que uno dice vamos mejorando o en algunos casos se ha empeorado, ¿verdad? Pero esos indicadores que inclusive el Estado, el Ministerio nos presenta en cifras así, no son transferibles a toda la población chilena, ¿ya? En primer lugar, porque dada la última encuesta de salud, digamos, hay indicadores allí que son generales, pero al momento de ir más en profundidad nos encontramos con que, con respecto a los niveles socioeconómicos, nos encontramos con una dispersión que es abismante y que da pena, da susto y da mucha ira también. Entonces, cuidado con aquello porque ahí se demuestra claramente el tema de la inequidad, ¿ya? Que presenta, digamos, hasta el día de hoy el sistema público, que es el que queremos mejorar, ¿ya? Y que usted presentó, no tiene que ver con la ISAPRE. Con respecto a la ISAPRE y la preocupación que puedan tener ellos de la prevención o la promoción, no sé, a mí me surge una duda y no sé si duda o no sé si no tenemos la claridad todos en el país de quiénes son los dueños de la ISAPRE, quiénes son los dueños de los medios de comunicación, quiénes son los dueños de las industrias que venden, lo que no sé, los determinantes sociales en manos de quiénes están,
Entonces, en el fondo, pedirle es como pedirle al gato que cuide la carnicería. No más ISAPRE, sistema solidario, no tiene nada que ver, no es nada personal con usted, pero no te preocupes. hay que decirlo. Y, o por lo menos es lo que nosotros como médicos de atención primaria, a través de nuestra agrupación, está dentro de nuestra propuesta por una APS más fuerte para nuestro país. Y de ahí yo quería preguntarle si a la doctora Crispy, que no lo vi en la propuesta y que tiene que ver también con un tema de inequidad, a nuestro modo de ver, desde nuestra agrupación, porque está bien, hablamos de un sistema solidario, ¿verdad? Un FONASA o como el nombre que tenga, pero ahí está el tema económico. Pero después, hoy día la atención primaria, desde nuestra mirada, es inmensamente inequitativa a propósito de lo que tiene que ver con la gestión y la administración de ella, ¿ya? Me refiero precisamente al tema de la municipalización, ¿ya? Lo que se hace entrega y se descentraliza en tiempos de dictadura y se entrega a los gobiernos comunales esta administración. Nosotros a través de lo que es el relato y además de los mismos indicadores, justamente de esta misma encuesta donde se ve en qué comunas, en qué regiones, cómo está la situación, bueno, porque hablamos del mundo rural, ¿verdad? Que en el sur de Chile con mayor razón se conoce, se palpa, digamos, más que en nuestra zona central. La inequidad en cuanto a resultados, ¿verdad? En cuanto a satisfacción usuaria, además, el hecho de que dependa del alcalde si tiene o no tiene conciencia social o qué tipo de profesión tiene, porque tenemos muy buenos resultados en municipalidades donde raya para la suma el alcalde médico, por ejemplo, ¿verdad? O incentivos nuevos para el trabajo con la comunidad, la valoración de la comunidad que se da en algunas comunas que en otras no se da, ya, y está presente también ahí en nuestra propuesta, y Almata lo dice además. Eso no lo vi en la propuesta del colegio y quisiera saber si no existe propuesta o está pensada de otra manera, no sé. Sí, bueno, por favor, gracias. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. Creo que es muy compartido el diagnóstico con respecto a los problemas de la salud, de la atención primaria. Vemos, bueno, la propuesta del colegio y de la Escuela de Salud Pública, bueno, está disponible online. Yo presenté hoy día una síntesis, pero es una propuesta a la reforma estructural del financiamiento, que no se hace cargo de ciertos problemas, como por ejemplo el financiamiento diferencial para la atención primaria o la gestión de los servicios de salud, que es una parte fundamental que como colegio médico y también de la Escuela de Salud Pública queremos avanzar a través de propuestas en distintos pilares, poder generar una propuesta que sea realmente integral para la reforma del sistema de salud. Por lo que esta propuesta no es un primer paso para la reforma integral que se hace cargo de la estructura general, pero no se hace cargo de esos problemas, por lo que en una segunda fase es necesario que generemos esa propuesta y que se unifique con la anterior. Por lo que sí estamos al debe, yo creo, con esa tan necesaria, ese pilar fundamental del sistema de salud, los cuales esta propuesta ya que se hace en el contexto de una coyuntura, que es el Plan Garantizado de Salud, que se le había puesto urgencia legislativa en marzo y el cual necesitábamos responder con una respuesta estructural al financiamiento. No se profundiza en esas áreas que se vieron en la comisión como fundamentales y como áreas centrales, pero no se hizo una mayor profundización en propuestas alternativas, por lo que es algo que estamos al debe. Muchas gracias, Francisca. Bueno, una universidad que Ricardo, se presume pública. Perdón. Ricardo, ¿me puedo tomar un minuto para explicarles algo en el pizarrón Por favor. Que es algo que se repite frecuentemente en cuanto a que las ISAPRES actúan, valga la redundancia, activamente por seleccionar a la población, por dejar a una población fuera y una población adentro. La verdad es que no es así. No es así. El resultado de la selección de la población, el mayor recursos en las ISAPRES comparado con el resto de la población es el resultado del mecanismo de financiamiento que tenemos en Chile.
La ley dice, cualquier chileno puede escoger entre irse al sistema público o al sistema privado. Es re bonito, la literatura es fantástica. En la práctica, uno sabe que en FONASA tiene que poner el 7% y sabe que en una ISAPRE le van a cobrar un precio. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va produciendo, ¿no es cierto? Se produce una diferencia, porque un grupo está en uno y otro. ¿Y cómo funciona en la práctica? En la práctica todos estamos obligados a poner el 7% de la realidad. Supongamos una mujer de 30 años que está viendo cómo cambiarse de un sistema a otro. En el FONASA, lo que le va a pasar es que si gana 100.000 pesos, va a tener que poner 7.000 pesos de cotización. Si gana 200.000 pesos, va a tener que poner 14.000 pesos de cotización. Y así vamos subiendo en cuanto a lo que va pagando. En el FONASA le va cobrando una cantidad mayor a medida que la persona va teniendo más y más ingresos, ¿no es cierto?, hasta llegar a la renta tope. En el caso de un ISAPRE, para ese beneficio del FONASA, el FONASA dice, para esa mujer de 30 años, yo no sé lo que la persona gana. Yo sé cuánto vale ese producto equivalente al FONASA, y por lo tanto tiene un valor parejo. Entonces lo que sucede es que este sistema separa a la población inmediatamente en dos grupos. Aquel grupo que tiene lógicamente que estar en FONASA porque el costo del beneficio es ese y su 7% es este. Y esa diferencia la pone el Estado hoy día. El Estado lo pone a través del aporte fiscal. Y eso permite que esa persona tenga acceso a esa cobertura que por sus propios medios no puede tener. El Estado tiene que poner esa diferencia. Pero eso es un modelo individual, de capitalización individual. Sí. No, yo lo que estoy diciendo es el método de financiamiento. De hoy día, porque es individual. Así funciona hoy día. Que tenemos dos seguros, un seguro que es de reparto y un seguro que es de capitalización individual. Entonces ese modelo es un modelo que parte de la lógica de que tenemos un modelo único, y no es así. No, yo lo que estoy hablando es de que tenemos un sistema de financiamiento único. Todos estamos obligados a pagar el 7% y decidir si ese 7% va al FONASA. Estoy mirándolo de una persona, de la persona de la calle, no del sistema. La persona de la calle lo que ve es esto. Entonces lo que ve es que si tiene de este nivel de ingreso hacia abajo, obligatoriamente tiene que estar en FONASA. Es por lejos su mejor opción. Y al revés, si la persona tiene un nivel de ingreso superior, ese diferencial que le sobra, digamos, para esa cobertura, lo usa en tener una mejor cobertura, un mejor plan de salud. Y por lo tanto es el sistema de financiamiento que tenemos puesto en Chile el que separa a las poblaciones en dos grupos. Si el sistema de financiamiento fuera a través de un fondo único que capturara todos los recursos, tal como explicaba la doctora Cristi, que a su juicio es muy complicado poner en práctica. Así funciona Holanda, así funciona Suiza, así funciona Bélgica, Francia, Alemania también tiene un sistema de reparto, etc. Todos esos recursos van a ese fondo y se devuelven en función de la necesidad de las personas podrían escoger el sistema de salud en el que podrían estar sin tener que pagar esos diferenciales para poder optar entre un sistema y otro. Muchas gracias, Gonzalo. Yo quería, antes, por favor, claro, tenemos estas oportunidades, como dice Marcelo, de tener contrapuntos, porque estamos en una universidad pública, ¿no?, donde existe libertad de la circulación libre de las ideas y del pluralismo de ideas. Vamos a pedirle ahora al doctor Artaza, Osvaldo Artaza, que le entregue, por favor, a Francisca la foto ahí está ahí, así que no la foto, tiene foto. Y para cerrar, también quiero aprovechar que está el doctor Artaza aquí, está en el programa, de que va a hacer comentarios, un poco retomando lo que James Fitzgerald nos planteó, digamos, en su conferencia respecto a los 40 años al mar.
Voy a hacer una muy breve presentación para contextualizar. Alma Ata, hace 40 años, y la discusión que está sucediendo hoy globalmente con respecto a su resignificación en el actual contexto. Cuando se efectuó la reunión de Alma Ata, hace 40 años atrás, evidentemente era un mundo distinto al mundo de hoy. Parafraseando al profesor Magniff, estábamos en una etapa anterior de este suicidio colectivo. Y en esa reunión quiero expresar cuáles son los hechos más importantes. Si alguien me ayuda, algo pasa con la presentación que no... Ok. Primero, reafirma, estamos hace 40 años, muy cerca aún de lo que fueron los escenarios de las grandes guerras, la Constitución de Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos, y en ese contexto, en un contexto político, social, particular de la época, se reafirma el concepto de salud como un derecho humano fundamental. Y junto con ello se reafirma algo que todavía está en discusión: si salud es una construcción social, es un bien social o es un bien de consumo, es un tema de cada individuo. Eso que parecía estar resuelto hace 40 años, no está de verdad resuelto. Y seguimos hoy día debatiendo acerca de que si es un bien individual o si salud es un tema colectivo. Y cuando vemos los sistemas de salud y vemos la disputa entre cómo financiar o cómo organizar los sistemas, están saliendo a la luz ese mismo debate no resuelto. Alma Ata creyó que estaba resuelto y declaró temas que hoy día estamos echando para atrás y lo estamos revisando y lo estamos cuestionando. Reconoce las desigualdades en salud y asocia salud con el desarrollo social y económico, colocando el acento en que es imposible lograr el pleno bienestar en lo físico, psíquico y social, o sea, el bienestar del ser humano es imposible de lograr si hay desigualdades evitables. La pobreza es y seguirá siendo el principal factor que dañe el bienestar y la calidad de vida. ¿De qué prevención, de qué fomento me hablan cuando estamos enfrente a desigualdades brutales? ¿De qué libertad me hablan cuando hay desigualdades brutales? ¿Qué opción tengo? Come bien, haz deporte. ¿Qué opción tiene una persona de alimentarse bien cuando los modelos de los tipos de trabajo a los cuales accedemos, los tipos de pago, los tipos de... nos obligan a las personas a consumir bebidas azucaradas para obtener sus calorías, no hay tiempo para cocinar, se quiebran las formas ancestrales y culturales de cómo se alimentan las poblaciones, el tipo de trabajo, el tipo de vivienda, el tipo de vida en relación. Y por lo tanto, Alma Ata tenía clarísima la relación total entre los modelos de crecimiento y la salud. ¿Qué sucedió en los últimos 40 años? En los últimos 40 años cambió el paradigma del modelo de crecimiento.
monetarismo, neoliberalismo, como lo llamen. Hoy tenemos un mundo global distinto a cuando se declaró esto. Y por lo tanto es evidente la intención de volver a resignificar a Alma Ata desde la lectura de hoy, la lectura de la mirada individual. Una mirada que vuelve a cuestionar o poner en cuestión la visión que hubo en Alma Ata de que la salud es un bien social, que se construye socialmente. Define a la APS como la asistencia sanitaria primordial, puesta al alcance de todos, y pone una serie de características que evidentemente no se han cumplido. Y por lo tanto, cuando uno conmemora algo, lo primero que se pregunta es ¿para qué voy a conmemorar un hecho? Normalmente uno conmemora para volver a ver, para visualizar en qué se ha avanzado, en qué no se ha avanzado y hacerse las preguntas correspondientes. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que la Organización Mundial de la Salud está preparando una conmemoración de los 40 años de Alma Ata en Astana, muy cerca del lugar donde efectivamente se realizó la reunión de Alma Ata, y con una intención de darle una lectura obviamente relacionada con los actuales tiempos políticos. Y eso motivó un movimiento muy profundo en las Américas, que emociona. Al día de hoy, 2.300 adherentes de autoridades de salud, académicos, gestores, activistas de la salud pública, de los lugares más increíbles de las Américas, que han presionado fuertemente a los gobiernos y a las distintas instituciones de carácter institucional. Y por lo tanto, lo que Jane Fitzgerald decía hace un rato atrás, antes del café, de estos países que están generando inquietud con respecto a lo que está por suceder, no fue casual. Fue generado por presión de la sociedad civil. Lo que no queremos es una nueva declaración que retroceda, que reescriba lo que hace 40 años se definió. Y por lo tanto, las razones con que criticamos este intento de reescribir Alma Ata, en que las propuestas que se están teniendo a la vista, primero no indagan sobre las razones que han impedido que se implemente en los países cabalmente la estrategia de atención primaria a la salud. No destaca la persistencia de las profundas desigualdades y se queda con una mirada muy complaciente, muy superficial con respecto a la realidad que tienen nuestros países. Y por otro lado, no contribuye a fortalecer aspectos centrales de la estrategia de atención primaria, que son el concepto de comunidad y territorio, del trabajo intersectorial, de la promoción y la prevención, de la participación social, y sigue confundiendo la estrategia de atención primaria con primer nivel o con servicio pobre para los pobres. Y eso no es neutro, no es casual. Tiene que ver con una concepción de la salud como un tema absolutamente de los individuos con relación a una mirada curativa, que es muy acomodada a lo que le interesa al complejo médico-industrial y por lo tanto a esta rueda del negocio de la salud. No pone énfasis en los compromisos reales
y evaluables de los gobiernos para con la atención primaria de la salud, su financiamiento, el desarrollo de su talento humano y de las tecnologías sanitarias en torno a esta estrategia. ¿Qué generó este movimiento social Alma Ata más 40? ¿Qué está generando? Escribimos una carta que lo dirigimos a una comisión de alto nivel que formó la Organización Panamericana de la Salud hace unas semanas atrás, que motivó a su vez que quien preside esta comisión, Michelle Bachelet, escribiera al director de la Organización Mundial de la Salud señalando la inquietud de las Américas por una eventual relectura del espíritu de Alma Ata. A su vez le escribimos a la directora de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Carice Tien, señalándole nuestra profunda disconformidad con respecto a esta eventual relectura de Alma Ata. Y en estos momentos estamos dirigiendo la misma posición a todos y todas las y los ministros de salud de las Américas. Quiero señalar que desde Alma Ata hoy han sucedido muchas cosas, han cambiado los contextos. Y hoy día hablamos de salud universal, pero esto de salud universal es solo de nuestros países de las Américas. Hoy día el resto del mundo están hablando de cobertura universal. Con una mirada muy desde lo financiero, desde el punto de vista de que todas las personas tengan protección para acceder o para sistemas de salud o para medicinas, etcétera, no teniendo la vista de que la mejor medicina es no ser pobre. La mejor medicina es tener acceso a la educación, a trabajos dignos, a viviendas adecuadas, a espacios saludables. Que eso es la mejor medicina. Eso no está presente en el dominio internacional, en el dominio global, en el modelo económico imperante hoy. Y por lo tanto, lo que les quiero terminar señalando es si cuando celebremos o conmemoremos los 50 años de Alma Ata, me encantaría que pudiéramos reunirnos de nuevo, convocados por nuestro amigo Ricardo Yarzún, y que podamos decir a 50 años de Alma Ata que celebramos haber implementado sus principios y haber alcanzado salud para todas y todos. Pero, queridas amigas y amigos, ¿saben? Eso no lo vamos a lograr con reformas del financiamiento o con reformas de los hospitales. Eso lo vamos a lograr con profundas reformas políticas. Y parando este suicidio colectivo y volviendo a colocarnos en el centro. El centro es modelos de desarrollo inclusivos, justos y saludables. Y eso significa que cada trabajador y cada trabajadora de la salud tiene que ser un actor político, pero con la política más grande, las letras más grandes. No se puede estar en salud sin amar apasionadamente la política en la perspectiva de creer posible un mundo distinto. Eso nada más quiero transmitir. Muchas gracias. Necesariamente Osvaldo nos lleva a recordar a Bischoff del siglo pasado, que nos dijo que la política no era más que medicina a gran escala, ¿no? Todavía estamos ahí, tenemos que releer a nuestros clásicos también. Bueno, en la tarde vamos a comenzar a 14:30. Las personas que han estado firmando y van a ser certificadas tienen que firmar nuevamente en la tarde. Le quiero pedir a nuestros panelistas, conferencistas, que se queden un minutito nomás
para que tomemos algunos acuerdos y nos veamos, por lo tanto, con todo el resto de la audiencia a las 14:30 horas aquí mismo. Muchas gracias. Nos vemos. Que tengan buen descanso.